Mesrat Hashem, comenzamos. Me pidió Jajam Sutton que lo reemplace el día de hoy. Y vamos a tocar un tema, como sabemos, nos acercamos al día de Tisha B'Av, un día realmente de reflexión. Ya comenzó Chodesh Av, como está escrito en el Alajá, Mishenichnas Av, Mema'atim Besimcha. No significa que no hay que estar semejim, alegres, pero hay que disminuir la alegría. ¿Por qué? Son días donde realmente momentos de reflexión, momentos donde debemos de recapacitar y entender cuáles fueron los motivos principales de la destrucción del Bet HaMikdash. El problema, que todos tenemos el problema, es que nunca conocimos, nunca vimos y no entendemos qué era el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no eran unas piedras y un knis muy grande, ni un Bet HaKnesset gigante. Bet HaMikdash se sentía la presencia divina de Boreolam. Uno podía sentir, palpar a Hashem Yitbaraj. Seguramente algunos de nosotros, algunas de ustedes, han sentido momentos muy especiales, no muy seguido tal vez, que Boreolam está cerca de ustedes, cerca de nosotros. En el Bet HaMikdash se sentía todos los días ese acercamiento. ¿Qué perdimos? Ese kesher, esa conexión, ese acercamiento con Hashem. Y dice el Yerushalmi, toda generación que no se ha construido el Bet HaMikdash es como si se hubiera destruido. Imaginemos ahorita el Bet HaMikdash que se destruya. Tenemos que ver realmente cuáles fueron los motivos principales de por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Y sobre esto dice la Gemara varios motivos. Vamos a empezar con una historia que cuenta la Gemara, de verdad una historia que cada que la cuento me vuelvo loco. Dice la Gemara en Masajet Gitin, Daf Nun Vav, Nun Zain, dice la Gemara que había un carpintero que tenía su trabajo, fabricaba mesas, sillas, muebles. Y una de esas ocasiones llegó un joven a trabajar con el arquitecto. Arquitecto, carpintero, vengo a trabajar con usted. Este joven, una persona pudiente económicamente, empezó a trabajar con el carpintero, y uno de esos proyectos grandes que le llegó al carpintero, el carpintero dijo: oye, querido alumno, se me presentó ahorita una cantidad de madera muy grande y vamos juntos a sacar ese proyecto. Pero tengo un problema, le dijo el carpintero a su alumno. No tengo los recursos económicos para solventar este proyecto. Tú, siendo una persona pudiente, ¿me puedes prestar dinero? El alumno, con todo gusto, maestro, le presto el dinero. Por favor, mándeme a su esposa y le mando el dinero con ella. Este joven se veía que le gustaba la esposa de su maestro. Tenía ese defecto. Pasaron 3 días y le pregunta el maestro a su alumno: oye, alumno, ¿no has visto a mi esposa por ahí? No, maestro, pero dicen, ya saben el dicen, las malas lenguas, que tomó un mal camino y que se fue por malos rumbos. No me digas. Pero le diste el dinero. Yo le di el dinero. ¿Qué me recomiendas hacer, querido alumno? Maestro, la verdad, somos amigos. Yo que usted la divorcio. Pues ya hay rumores, a ver por dónde se fue, por dónde no se fue. Yo que usted la divorcio. Pero tengo un problema, querido alumno. Está muy cara la ketubá. Ya saben, los 5.555. ¿Me puedes prestar? Maestro, para eso estamos los amigos. ¿Cuántas monedas? No se dicen que 5.555 es una cantidad de X, no importa. Querido maestro, yo le presto para la ketubá para que le divorcie. Está bien, está bien. Pasó un mes. Escuchen, señoras, está como se lo estoy contando textualmente, está en la Gemara del Talmud, escrito hace 2100 años. Escuchen. Llega un mes después de los 2 préstamos. Hubo 2 préstamos. Primero para el proyecto de las sillas y después para la ketubá. Pasa un mes. Querido maestro, usted me debe dinero, ¿me puede pagar?
perdón, pero no tengo ahorita los recursos. Me quedé con este proyecto atorado, me quedé sin esposa, la divorcié. ¿Ahorita quieres que te pague? Maestro, perdón, pero negocios son negocios. Le presté sin intereses, ¿no me va a pagar? ¿Le debe pagar? Llega el maestro, no tengo dinero. Maestro, no se preocupe, trabaje para mí. ¿Qué tuvo que hacer el maestro? Trabajar para él. ¿De qué iba a trabajar? De sirviente de su muchacho en su casa. Escuchen, señoras, qué es lo peor del asunto. Cuando llegó con la charola sirviendo las bebidas, ¿a quién se encontró en la mesa? A su alumno con su ex esposa, casada con su alumno. Dice la Gemara, Masejet Gitín, en ese momento, una lágrima del maestro rodó por sus mejillas, y en el momento que la lágrima tocó el piso, se decretó la destrucción del Bet Hamikdash. Es la historia. Ustedes no la conocían, sabían que cansa y garcanza, y porque idolatría, y por asesinato. Así de sencillo, por un joven que aparentemente lo vemos un loco, por él se destruyó el Bet Hamikdash. Pregunta el Yavetz, un comentarista famoso de la Gemara. No es justo. ¿Por qué no es justo? Por una persona, miles y cientos de miles. ¿Cuántas personas hemos pasado de hace 2000 años a hoy? Millones. ¿Cuántos millones de Yehudim hemos sufrido en 2000 años? Todos, muchísimos. ¿Es justo que por una persona se destruya el Bet Hamikdash? Aquí fue ese joven. Ese joven provocó el decreto, el sello que se destruyó el Bet Hamikdash. El Yavetz dice, fue la gota que derramó el vaso. Si no hubiera sido eso, se hubieran salvado. A lo mejor por otro pecado hubieran caído, pero este fue la gota que derramó el vaso. Por un joven, dice el Yavetz, no es justo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Entonces, ¿por qué realmente sí pasó así? Dice el Yavetz, porque la gente conocía lo que estaba pasando. La gente sabía que este joven primero le prestó y nadie dijo nada. ¿Qué le tenían que decir a ese joven? Oye, le estás haciendo sentir a tu maestro, mira lo que hiciste, no es justo lo que estás haciendo, retráctate, hazte shuvá de lo que estás haciendo. Y la gente, pregunta el Yavetz, ¿y por qué la gente se quedó callada? Los jajamim, la gente comunitaria, los familiares, no le dijeron nada al joven. Porque a nadie le importa. ¿Por qué no? Porque escuchen qué palabras, es algo tremendo, se van a volver locas. Lo que hizo ese joven, todo era al pi alajá, como lo marca la ley, y no hay ningún Shulchan Aruch ni en ningún lugar dice que ese joven hizo algo prohibido en contra de la Torah. Yo les pregunto, señoras, yo les pregunto, ¿se le puede prestar dinero a su maestro? ¿O es haram o es asur? Si se le puede mandar dinero a la esposa con al prestado, sí se puede, no le hizo nada. ¿Se le puede prestar al maestro para divorciar a su esposa? ¿Se puede casar alguien con una mujer divorciada? Si alguien me debe dinero, aunque sea mi maestro, ¿me puede trabajar para que me pague? Entonces, ¿qué hizo de prohibido este joven? Fue ventaja. No dice que se la sedujo. Le prestó el dinero y después le dio un consejo medio chueco. Pero le dijo, mándame a tu esposa. Fue plan con maña. Escuchen lo que dice el Yavetz. Todas ustedes tienen razón, pero les voy a decir cuál es la palabra exacta que dice el Yavetz. La voluntad de Hashem, ¿la cumplió o no la cumplió ese joven? Hizo algo en contra de la voluntad de Hashem. Y eso que hizo algo en contra de la voluntad de Hashem, aunque no está textualmente en ningún libro de esos, es peor que el asesinato e idolatría. Eso que hizo ese joven. ¿Qué hizo de malo el joven? Algo en contra de la voluntad de Boreolam. Así de fácil.
¿Cuántas veces nosotros tenemos algunas oportunidades de hacer algo? Y, oye, pero esto no está escrito. En ningún lugar dice que lo tengo que hacer. Pero pueden ser esa acción peor que toda la Torah completa. ¿Eso cómo se llama? Cumplir el retzón de Hashem. ¿Qué es retzón de Hashem? Hashem, ¿qué quieres de mí en este momento? ¿Qué quisieras que haga yo en este momento? ¿Que le diga, que le grite? ¿O dejar pasar las cosas? ¿O perdonarlo? Que aprenda, yo lo voy a educar a esa señora que me gritó. Es la voluntad de Hashem, yo les pregunto. Cada situación en nuestras vidas tenemos que alzar la vista, Boreolam. Hashem, ¿qué quieres de mí en este momento? ¿Qué debo de hacer ahorita? Es la introducción de la clase de hoy sobre por qué se destruyó el Bet HaMikdash. La Gemara en Masejet Shabbat, Kuf Yutet, nos dice que el Bet HaMikdash se destruyó por 8 motivos diferentes. Hay muchos motivos realmente, y dicen los Hajamim que uno más el otro fue lo que provocó la destrucción del Bet HaMikdash. Número 1, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Dice la Gemara, profanaban Shabbat. Ayum mehalelim et Shabbat. ¿Saben ustedes, señoras, hace 2000 años cómo se vivía el ambiente en Jerusalén, en el Bet HaMikdash? No había una persona que se le ocurra prender un celular. No habían celulares, pero aplicado en nuestros días. Que alguien va a prender una vela en Shabbat. Alguien va a prender un celular. Alguien va a subir en coche en Shabbat. En esa época no existía. ¿Qué significa? Pero aplicado en nuestros días. No existía la posibilidad de que hagan alguna prohibición en esa época. Entonces, ¿qué significa que profanaban el Shabbat? Saben que algo que a nosotros a veces, que nosotros somos religiosos y cumplimos Shabbat perfecto, a veces se nos olvida algo que se llama la esencia de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es profanar Shabbat para nosotros los religiosos? ¿Qué hablas en Shabbat? En la mesa que estás con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, ¿qué hablas? Las últimas noticias del vecino, como una dijo que cuando va a tomar café con sus amigas se lleva una agenda telefónica. ¿Para qué? Para empezar con la A. Vamos a hablar desde la A. Vamos a hablar que se llama A. ¿Cuál es el primer apellido? Abadí, luego A. No es personal contra nadie, ningún Abadí aquí. Contra la A, contra la B, contra la C, contra la D. Lo tenemos en el celular. Ya, por eso nos llevamos la agenda telefónica. ¿Qué significa Shabbat? Shabbat, una persona me contó, es algo muy duro, que una persona que fue Baal Teshuvah y se casó, un hombre Baal Teshuvah se casó con una mujer siempre religiosa, y después de ver que su familia, de su esposa, sus suegros, cómo se comportaban en Shabbat, y hablaban de esta, y hablan de este, y ahora con quién se casó, con quién se divorció, y mira lo que hizo, mira con quién le engañó, mira con quién lo hizo, era más la Shonara que las que abotanas en la mesa. Dice que por eso persona Baal Teshuvah regresó a como era antes, porque dijo, si estos son los religiosos, yo no quiero ser religioso. Así pasó real. ¿Qué significa que Ayume Halele Shabbat, que profanaban Shabbat? No prendían velas en Shabbat. No prendían, me refiero, luz, fuego en el Bet HaMikdash. ¿Qué hacían? La esencia de Shabbat se perdía. ¿Qué hablas en la mesa? ¿Cómo te comportas? Shabbat es un día, como dicen los Jajamim, a Shabbat, de regresar. Regresa de toda tu semana, que lo ocupas para cosas vanas, cosas de trabajo, estás ocupada. Shabbat es día para dedicar a la familia, para crecer en Torah. ¿Qué más bonito que una mesa de Shabbat cantando, un pirush, hablar con los hijos, un board bonito, ¿qué dice la perashá? No hay más bonito que eso. Y en ese tiempo, hoy en día también, a veces nosotros profanamos el Shabbat, cumpliendo con todas las reglas de Shabbat. ¿Oyeron lo que dije? Profanamos el Shabbat cumpliendo con todas las alajot de Meadrim mina Meadrim. La esencia del Shabbat es lo que profanaban. Número 2. ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Dice la Gemara. Por cuanto que anularon el Kriyat Shema. No decían el Shema. Yo les pregunto, a ver, Jajamín de esa época, ¿no decían el Shema? También lo decían con Kavaná.
¿Sabes cuál es la explicación? Sí decían el Shema. Vamos, regresamos a lo mismo. La esencia del Kriyat Shema. ¿Saben qué significa el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Muy bien. Les voy a decir qué significa Shema Israel. ¿Quién fue el primero que dijo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Jacob. Muy bien. Jacob, ¿cuándo? Llegó Jacob cuando estaba con sus hijos. Muy bien. Estaba con sus hijos. Y dijo Jacob, a ver, yo tengo un abuelito que se llama Abraham. Él tuvo 2 hijos. Uno Isaac y el otro Ismael. No me mareen, señoras. Uno Ismael y otro Isaac. Uno salió bueno, uno salió malo. Yo, nieto de Abraham, hijo de Isaac, soy yo, Jacob, Tzadik. Y tuvo un hermano que se llamaba, uno bueno, uno malo. Me da miedo, dijo Jacob, que yo tenga unos hijos buenos y unos más. De 12, pues ojalá todos sean buenos. ¿Qué hicieron los hijos? Papá, no te preocupes. Shema Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Se llamaban 2 nombres. Shema, escucha, papá. Israel, papá. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué significa Hashem Elokeinu? Dios nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. ¿Qué diferencia Dios y Dios? Dios de la justicia es Elokeinu, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es Hashem? El nombre de Hashem. Rahamim, misericordia, cosas buenas, piedad, etc. El mismo que es Hashem, cosas bonitas, el que me dio a mi pareja, el que me dio hijos, el que me da una casa, el que me da un coche, el que me da salud. Ese mismo es el mismo que a veces nos da un golpecito en la vida. Pero ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? Que preguntamos 2 palabritas solamente, que se dicen, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Es lo peor que existe, el ¿por qué a mí? Dijo una vez un jajam. El que pregunta ¿por qué a mí? Dice Dios, oye, vente para acá y te explico. Mejor no hay que preguntar ¿por qué? El ¿por qué? Lama yomeru goim. Los Yehudim no podemos preguntar ¿por qué? Podemos preguntar ¿para qué si quieres? Pero no ¿por qué? Hace unos días mandé en un audio la historia de Arthur Ashe. No sé si la escucharon o si la saben. Arthur Ashe, una gran historia. Arthur Ashe fue un gran tenista en el año 83. ¿Sí lo escucharon? En el año 83, ya, ¿para qué lo cuento? Ya se lo saben. No, por favor. Ah, bueno. Por favor. Hay gente que no. En el año 83, ya hace cuánto, 34 años, Arthur Ashe, un gran tenista que se llevó muchos premios de Wimbledon, de esto y del otro, se enfermó de SIDA, pero no provocado por él, sino una transfusión de sangre, y al final a él le tocó la mala pata. Uno de sus fans le preguntó, Arthur Ashe, ¿nunca te preguntaste por qué a mí? La verdad, ¿cuánta gente se hace transfusiones de sangre? Millones. ¿Cuántas operaciones hay? Millones. ¿Y por qué a ti te tocó, Arthur Ashe? Escuchen qué mensaje Arthur Ashe nos da a todos, a cada uno de nosotros. Dijo Arthur Ashe, hace algunos años, cuando gané mi copa mundial de este torneo de Wimbledon, entraron 500,000 personas al torneo y solamente escogieron a 50,000. De los 50,000, solamente participaron a la segunda ronda 5,000. De los 5,000 se filtraron los mejores jugadores y quedaron 500. De los 500 empezaron los torneos y más personalista cada quien, un análisis más particular, y solamente quedaron 100. De los 100 empezamos y yo estaba ahí dentro. De los 100 quedamos 24 finalistas. Después de guerrear y de luchar y de jugar y de esforzarnos, quedaron 4. Quedamos 4 en la semifinal. De los 4, 2 y 2. Yo llegué a la final y al final yo me llevé el trofeo. Y nunca me pregunté, Dios, ¿por qué yo fui el ganador del trofeo? ¿Entienden el mensaje? Cosas, ¿por qué nunca se han preguntado por qué yo tengo un esposo bueno? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué tengo una casa bonita? ¿Por qué me pude ir de viaje? ¿Y por qué tengo Parnasá? ¿Y por qué estoy sano? ¿Alguien se ha preguntado por qué? No. Y cuando pasa un golpecito en la vida, a veces preguntamos por qué.
Eso significa anularon. No me digan por qué, por favor, ya. ¿Es para qué? ¿Para qué? Pero el para qué es qué debo